¿Cuánto vale Dios para ti? Y a lo mejor piensas ahí cómo es posible ponerle un valor a Dios. Pero ¿qué es el peso de valor que Dios tiene para ti en tu vida? ¿Cuál es el que le das? ¿De acuerdo a tus acciones? ¿De acuerdo a tu pensar? ¿A tu relacionarte con otros que están hechos a la imagen de Dios? ¿Cuánto vale Dios para ti? Y de eso se trata lo que vamos a estar platicando hoy. Si quieres abrir tus ojos, acerca de responder esta pregunta, porque tiene que ver con el honor que tú y yo le damos a Dios. Hemos estado hablando mucho acerca del honor, el honor a otras personas, el honor al agradecer, al ser leales, al respetar, cómo debemos de honrarnos unos a otros, porque estamos hechos a la imagen de Dios. Pero la realidad es que tú y yo no nos vamos a poder honrar si en verdad no honramos a Dios. Y esta plática nos vamos a centrar a hablar acerca de la honra que tú y yo debemos dar a Dios, al que sí merece toda la honra. La honra es un peso de valor. Eso es lo que significa la honra. Cuando tú honras a alguien, tú le estás dando un valor, un peso que requiere tu acción hacia honrar. Es el respeto y reconocimiento del valor del otro. Y en el tema de Dios, quiere decir, si tú honras a Dios, es que tú estás dando un respeto a Dios, tú le estás dando un reconocimiento a Dios. Y cada uno de nosotros va a decidir la manera en que vamos a honrar a Dios. Y puede ser de maneras muy creativas. Y no son actos religiosos, porque la religiosidad lo que quiere hacer es obras para ganarse algo. Pero cuando tú y yo estamos decididos a honrar a Dios, son maneras creativas que nos movemos más allá de ser religiosos, buscando una auténtica relación con Dios. Por ejemplo, mi familia y yo procuramos cada domingo, no importa dónde estemos en el planeta, congregarnos. Y nos ha tocado que estamos en viajes en otro lado del mundo y buscamos una iglesia donde podemos congregarnos. Aun si sucede que no encontramos ningún lugar donde congregarnos, nosotros como familia hacemos nuestra reunión de domingo. Y eso es para honrar a Dios, porque respetamos y reconocemos el valor que Dios tiene para nosotros. Yo reconozco que el que tú estés aquí este día es porque hay un peso de valor que tú le das a Dios y a las cosas de Dios, porque tú estás reconociendo que Él tiene algo para tu vida y que Él representa algo de valor y de peso para tu vida, y yo te felicito. Pero vamos a ir más profundo, a encontrar, caminar en maneras creativas e increíbles para honrar a nuestro Dios. Para entender la honra, una buena manera es describir lo que no es la honra. Lo contrario de la honra es la indiferencia. ¿Verdad que es una palabra fuerte? ¿No? Cuando alguien, que alguien te diga, ¿sabes qué? Esa persona es indiferente a ti, o tú me eres indiferente. ¿No es horrible? Así como dices, oye, qué mala onda, ¿no? Caro tiene su abuelo, siendo muy sanguíneo y una persona que le gustaba mucho la gente, en donde estaba, le gustaba ir e interactuar con la gente. Pero cuando la gente era indiferente con él de regreso, él mostraba una sonrisa, sacaba la plática, y si la otra persona era indiferente, él decía esta frase: esto termina mi interés en ti. Y se daba la vuelta y se iba. Derechito, ¿no? Porque él daba el primer paso para interactuar, pero si la otra persona era indiferente, no lo honraba, decía, ahí muere, ¿no? Y a mí, ¿te imaginas que Dios de repente dijera, esto acaba mi interés en ti? Porque tú y yo estamos siendo indiferentes con Dios. Mira lo que escribe Pablo en Romanos. Romanos es la obra maestra del apóstol Pablo, de todas sus epístolas. 13 que tiene, esta es la más profunda, más impactante. Y en el primer capítulo, el apóstol Pablo empieza a desarrollar el tema de que todos conocemos a Dios, de que nadie tiene excusa de no conocer a Dios, porque Dios se ha manifestado a través de la creación, a través del mismo hombre, de su impulso moral, de su búsqueda religiosa, y nadie tiene excusa de no conocer a Dios. Pero entonces Pablo dice que es cierto, ellos conocieron a Dios, pero fíjate lo que dice, pero no quisieron
adorarlo, y tú puedes poner ahí la palabra honrarlo como Dios, ni darle gracias. Cada vez que decimos adoración o alabanza, tú puedes poner la palabra honrar, porque es lo que significa. Y entonces Pablo está describiendo a estas personas, que aunque conocen a Dios, porque nadie tiene excusa, todo mundo tiene una evidencia de la existencia de Dios, ellos decidieron no honrar a Dios ni darle gracias. Y dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Cuáles son estas ideas necias, no? Dios no existe, es una idea muy necia esa. Dios está lejos, yo no le importo a Dios, Dios no se quiere comunicar conmigo, Dios es un Dios enojón, Dios no es un Dios de amor ni de misericordia, son puras ideas necias. Cuando tú no honras a Dios y no te acercas a Él, empiezas a tener pensamientos necios de Dios. Pero miren lo impactante que dice Pablo, como resultado, o sea, tu honrar o tu indiferencia va a tener un resultado. El resultado de la indiferencia es esta: la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Sale? ¿Conoces a alguien así? Y no des codazos, ¿no? Pero de repente tú ves y dices, o a lo mejor tú te identificas en oscuridad o en confusión. Mi pregunta será, ¿será esto un resultado de haber deshonrado a Dios, de ser indiferente a Dios, de no haber honrado el que Él existe y el que Él quiere acercarse y el que Él quiere ser un Padre de toda la humanidad, el Señor de toda la tierra? Y entonces viene este resultado. ¿Será que la solución para la oscuridad que estás experimentando o para la confusión en algún área que tienes, será que la solución sea honrar a Dios? Dejar esa indiferencia y empezar a caminar en maneras más puntuales, creativas y tuyas propias para honrar a tu Señor, a Dios. Otro enemigo, o para describir la honra también, enemigos de la honra, es la burla y el desprecio. Son enemigos de la honra. Aquel que se burla, lo que está haciendo es deshonrando. Y verdad que aquí luego en México nos creemos que somos los mejores en la burla, ¿no? ¿No te llegan esos memes? ¿O nada más me llegan a mí? ¿Verdad que te llegan? ¿Y verdad que son buenísimos? ¿No te ríes? ¿O nada más soy el único que me río de ellos? Pero ¿sabes qué? Yo no los reenvío. Porque esa es una burla. Y, o sea, yo no participo en eso, pero verdad que de repente algunos de ustedes dicen, no, pues yo soy el presidente del sindicato de los burladores, ¿no? De los que se burlan y desprecian. Fíjate el Salmo 1, hay 150 salmos escritos en la Biblia. Y el salmista de este primer salmo, comenzando en el capítulo 1, en el versículo 1, nos dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Entonces fíjate qué impactante, porque a los burlones los pone en el mismo nivel que los malos y los pecadores. Ándale. Y dice, aquel que no se junta con estos es muy alegre. O sea, aquel que borra esos memes, que no le da continuidad, es alguien muy alegre, ¿no? Y hace el contraste con aquellos que no están burlándose, que no están en la deshonra y más bien caminan a la honra. Y dice, sino que en la ley del Señor meditan en ella de día y de noche. ¿Por qué alguien meditaría en la ley del Señor, en la Biblia, en la palabra de Dios? En esas cartas de los apóstoles, en los evangelios, en esas cartas proféticas. O sea, ¿por qué alguien estaría leyéndolas? Porque ha decidido honrar a Dios. Y como lo quieres honrar, vas y estudias acerca más de Dios, lees, escuchas a Dios. Y fíjate lo interesante, ¿no? Estas gentes que no están con los burlones, que han caminado en la honra, tienen una consecuencia para su vida. ¿Te acuerdas lo que Pablo decía como resultado de los que eran indiferentes? Confusión y oscuridad. Pero aquí viene un resultado para los que honran a Dios, que son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿No quisieras tú prosperar en todo lo que hacen? Yo sí. Y no soy un competitivo, aunque sí soy competitivo, pero yo quiero prosperar, yo no quiero andar perdiendo mi tiempo.
Yo quiero que lo que yo haga prospera. Y entonces fíjate interesante, porque hay un resultado de que tú y yo meditemos en la ley de Dios, en las enseñanzas de Dios, y lo vamos a hacer solamente si caminamos en una honra a Dios. Y va a haber, siempre hay un beneficio. Dios es tan bueno que siempre nos da un premio. Pero aquí hay algo muy importante. Si tú buscas estudiar la Biblia solamente en búsqueda de ese beneficio, ¿sabes lo que va a suceder? La vas a dejar de leer después de un tiempo. Yo he visto una y otra vez familias que han recibido milagros increíbles de parte de Dios. La pura gracia desciende sobre sus vidas. Pero como no tienen una cultura de honor hacia Dios, pasa el tiempo y se alejan de Dios. Y yo digo, ¿cómo es posible? Si ellos vieron el cielo aquí en la tierra, en sus propias vidas la salvación, pero no tenían una cultura de honor, una relación con su Creador, con su Dios, con su Padre en los cielos, y se alejan. Entonces, no es por los beneficios que tú y yo tenemos que honrar a Dios, es que honramos a Dios porque nos nace, porque lo amamos, porque Él es digno de recibir eso, y entonces vamos a recibir muchos beneficios. Va a haber prosperidad, vamos a prosperar en todo lo que hacemos. Nuestra hoja no va a caer, vamos a dar nuestro fruto en el tiempo, porque ese río que habla que está plantado ese árbol, es ese río de vida. Escucha, lo que tú honras, tú lo atraes. Y estamos honrando al Dios de vida, y esa vida la traemos a nosotros cuando lo honramos. El reino de Dios opera por honra. Todo el reino de Dios opera por honra. Y tú y yo lo que estamos orando es, venga tu reino aquí. Hágase tu voluntad, así como es en el reino de los cielos, que se haga aquí en la tierra, en mi casa, en mi vida, en mi hogar, en el negocio, en mis relaciones. Pero el reino que tú estás pidiendo funciona, opera con la honra. Y si tú y yo no estamos caminando en esta honra, no vamos a ver el reino de Dios establecido en nuestras vidas. Mira lo que dice Apocalipsis, el último libro. El apóstol Juan está teniendo una visión de lo que está sucediendo en el cielo. Y esto es lo que está sucediendo en este mismo momento en el cielo. Y él describe cómo está una multitud de ángeles y arcángeles y querubines y toda la creación de Dios delante del trono de Dios. Y están diciendo, tú eres digno. Por toda la eternidad están diciendo esto. Tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Dios es digno de recibir gloria, honor y poder. En esto de la honra, muchas veces tú y yo hacemos una matemática y decimos, yo no te voy a honrar porque no eres digno de recibir mi honra. En el caso de Dios esto no funciona. Él es el único digno de recibir toda nuestra honra. Y lo dice este pasaje, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Tú y yo estamos aquí porque Dios creó la tierra, el universo, al ser humano. Tú y yo venimos voluntariamente a este lugar porque Dios nos creó seres con libre albedrío. A lo mejor algún joven dice, pues yo no vine por mi propia voluntad. Bueno, tienes un papá que tiene una voluntad fuerte sobre tu vida y veniste aquí. Tienes que darle la gloria a Dios. Él es digno de recibir esa honra. Él es un Dios bueno, de misericordia, de justicia, de buena voluntad para con los hombres. Y por eso es que tú y yo, tomando toda la gracia que Dios nos da, que la gracia es un favor inmerecido que tú y yo recibimos de parte del Dios creador, que no tiene ninguna obligación hacia nosotros y aún así nos da todo. Entonces tú y yo regresamos la gloria, el honor y el poder. Lo honramos a Él. Mira este otro pasaje en Apocalipsis 5:13. Nos dice, bendición y, otra vez, ¿qué dice? Honor y gloria y poder. Y esta es una palabra importantísima. Le pertenecen a aquel que está sentado en el trono, Dios Padre, y al Cordero por siempre y para siempre. La honra le pertenece a Dios. Él es digno, pero Él le pertenece. Cuando a ti te pertenece algo, ¿tú qué dices? Dámelo, eso me pertenece, ¿no? ¿Sí? ¿Haces eso? ¿Sí? ¿A dónde vas si eso me pertenece a mí, no? Bueno, la honra le pertenece a Dios. Y tú y yo tenemos que dársela porque Él es digno. O sea, Él le pertenece porque Él se la merece, porque Él es digno y porque el reino de Dios opera en honra. Él nos ha honrado a nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Hiciste algo para merecer esto? Nada, y aún así Él nos honra.
Y nosotros regresamos esa honra, porque Él nos amó primero, por eso lo amamos nosotros. Él nos honró primero, por eso lo honramos nosotros. Y regresamos esa honra a Dios. Muchas veces decimos esta frase: honor a quien honor merece. Y este solamente es verdad para Dios. Dios merece nuestra honra. Él es digno, a Él le pertenece. Y si tú y yo estamos indiferentes, ajenos, irrespetuosos, deshonrando a Dios con nuestra manera de caminar, de actuar, de pensar, de vivir, de relacionarnos, ¿sí? Hay algo malo que está sucediendo. Y yo nuevamente te pregunto, ¿será que la solución que tú necesitas para tu vida comienza con honrar a Dios? ¿Con ir más profundo en esa honra? Yo creo que vayamos a un pasaje en el libro de Malaquías para estudiar más acerca de esta honra a Dios. Y vamos a leer cómo aquí en Malaquías, Dios mismo, a quien le pertenece la honra, a quien le es digno de la honra, Él reclama de nosotros esta honra. Y lo vamos a ver muy claro. Entonces, abre tu Biblia en Malaquías, o prende ahí tu teléfono en tu Biblia, pero haz primero este ejercicio. Encuentra Mateo, ¿sí? Porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Comienza con el Evangelio de Mateo. Y si tú tomas Mateo y le das la vuelta a la hoja, está Malaquías. O sea, está Malaquías, le das la vuelta a la hoja y está Mateo. Lo interesante es que esta vuelta de hoja son 400 años de historia. Malaquías se escribió 400 años antes que se escribiera Mateo. Y 400 años antes, el profeta Malaquías, un profeta es alguien que habla de parte de Dios, recibe un mensaje de Dios y lo da al pueblo de parte de Dios. Y Malaquías en el capítulo 1, versículo 6, comienza a hablar al pueblo de Israel y a los sacerdotes específicamente, quien eran los guías espirituales del pueblo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel acaba de regresar del cautiverio de Babilonia, una disciplina que recibió de parte de Dios. Ya está en Jerusalén, está recuperando la adoración a Dios, la honra a Dios. Y Dios les dice esto, escucha: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes. O sea, fíjate cómo se presenta: el Señor de los ejércitos celestiales, ¿no? No dice, Diosito te dice, no. El Señor de los ejércitos celestiales. Y toma esto también para ti, para mí, para nosotros, para esta iglesia. Dice, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Hago una pausa así como para que caiga esto. A veces decimos, es que como que no le cacho a Dios, ¿no? Como que a veces es muy confuso y es tan espiritifláutico que como que no me queda claro qué es lo que me quiere decir. Y ¿necesitas explicación de esto? ¿Verdad que está claro? Dios nos está diciendo, ¿no oras tú, Padre nuestro que estás en el cielo? Si oras así, yo oro así. Y como Dios está diciendo, si yo soy su Padre y usted le dan Padre aquí en la tierra, ¿no merezco yo una honra? No cantamos y decimos, Señor, tú eres digno, ¿sí?, de nuestra honra. Y Dios diciendo, si soy su Señor, ¿no merezco esa honra y respeto? Está claro, ¿verdad que sí? Vamos a continuar en el pasaje. Y entonces dice, ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Y te pone a temblar, ¿no? Porque, wow, esto es algo a revisar. Porque yo no quiero deshonrar a Dios. Yo no quiero ser indiferente y desprecio. Y por eso yo necesito revisar mi interacción con Dios. ¿Cómo estoy yo en lo individual con Dios? No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Muy buena pregunta, ¿sí? Versículo 7, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Y tienes que entender, en ese momento el pueblo de Israel continuaba ofreciendo sacrificios para buscar reconciliarse con Dios, el perdón de sus pecados. Tenían la ley mosaica que lo que decía es que sacrificaban esos corderos que eran sin mancha, sin defecto, y al sacrificarlos momentáneamente había un perdón de sus pecados. Y todo eso era ilustración y figura de lo que iba a ser el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista vio a Jesucristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, fue sacrificado a nuestro favor una y una única vez, perfecta y para siempre.
en la cual tú y yo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Pero en ese entonces estaban haciendo estos sacrificios periódicos y Dios está hablando de estos sacrificios. Dice entonces, preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no es tan mal? ¿Y no es tan mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? O sea, porque Él fue muy claro cuando dio la ordenanza de los sacrificios que tenían que ser animales perfectos, sin mancha. Y aquí el pueblo estaba agarrando los peorcitos. Y entonces mira lo que les dice Dios. Cuando ofrecen... ¿Dónde estoy? ¿Dónde van? Intenten, estamos en el 8, ¿no? Gracias. ¿Sale? Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no es tan mal? ¿Y no es tan mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Y dice, intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, haz la prueba. De la manera que tú honras a Dios, empieza a honrar a los demás, ¿no? ¿Me dejas hablarte derecho? ¿Sí? Hay confianza, ¿verdad que sí? Hay confianza, ¿sí? O sea, de repente el presidente de lo que tú quieras, ¿no? Pero el presidente ya suena así como que de importancia. Te manda a traer, o sea, hace una cita contigo. Entonces, ¿tú qué haces? No, pues voy a llegar una hora tarde, ¿no? Pues para ver si es por conveniencia que me está trayendo, ¿no? A ver si es verdaderamente mi cuate, ¿no? ¿Qué haces? Pues llegas 5 minutos antes, ¿no? ¿Cómo vas vestido? No, pues vas decente, ¿no? Te lavas el pelo, la carita con jabón como ping-pong, ¿no? O sea, haces tu intento, ¿no? Ahora, fíjate, ¿por qué? ¿Qué pasa si tú llegas tarde? ¿Qué va a suceder con ese presidente, lo que sea? Pues obviamente va a decir, ¿qué onda? ¿Platicamos o no platicamos? Porque tú lo estás deshonrando. Pero entonces Dios está diciendo, o sea, ¿cómo te comportas tú con los hombres? Y a veces honramos más a los hombres de lo que estamos honrando a Dios. Decimos, pues es que Él aguanta. No es que y sí aguanta, o sea, pero la cuestión es que Él se merece, le pertenece, Él es digno de recibir toda nuestra honra. Y al hacerlo nosotros, al honrarlo, estamos recibiendo cosas increíbles para nuestra vida. Vamos a continuar aquí leyendo, versículo 9. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando lleven esa clase de ofrenda a Él, ¿por qué debería de tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Yo como estaba diciendo, como el abuelo de Caro, ¿no? Estaba diciendo, esto termina mi interés en ti, ¿no? O sea, ¿por qué debería yo ponerte si tú has sido indiferente conmigo? Está fuerte, ¿verdad? 10. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta el anochecer por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mira, nosotros somos el pueblo de Dios. La mayor honra debería estar aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú de repente ves a otras personas honrando más a Dios de lo que tú lo honras? Pues te debería de poner a temblar, porque eso no debe de ser. O sea, Dios está diciendo claramente, la honra me pertenece. Y mira, Dios no necesita nada de nosotros. Dios no es más grande ni más chico con nuestra honra o sin nuestra honra. O sea, Él no cambia, pero Él sabe que tú y yo somos beneficiados cuando honramos. ¿Por qué yo te hablo de este tema? Porque yo no quiero que ni tú, ni yo, ni esta iglesia se pierda nada de lo que esa honra, por convicción, por revelación, no por conveniencia, puede atraer hacia nosotros. Vamos a regresar a la presentación. Mi deber a la honra, honor a quien honor merece. Y entonces, déjame volver a poner aquí Malaquías 1:6. ¿Dónde está el honor y el respeto que merezco? ¿Me ayudas a pasar la siguiente? Ahí está. Dios dice, ¿dónde está el honor y respeto que merezco? Y esta es una pregunta que nos está haciendo a nosotros muy puntualmente Dios. Mira, yo me encanta recolectar ilustraciones o formas que la gente honra a Dios de maneras muy creativas. Nuevamente, y te voy a compartir algunas, y no es para que tú las hagas, porque son solamente ejemplos,
de formas que que personas han decidido honrar a Dios. En Estados Unidos hay un negocio que se llama Chick-fil-A y hacen sándwiches de pollo. Es una cadena muy exitosa de comida rápida. Y ellos decidieron, para honrar a Dios, no abrir el domingo. El domingo, el día de mayor venta. Ellos dijeron, nosotros vamos a honrar a Dios y cerramos. Y hay un impacto increíble que esta empresa está haciendo y ha hecho. Son muy exitosos y tienen unos sándwiches de pollo deliciosos. Los tienes que probar, ¿no? Pero qué interesante, ¿verdad que sí? Conozco a un hombre que tiene un negocio y el primer día del año, toda su venta de ese primer día del año, él la rinde a Dios para honrarlo. Nadie lo obliga, nadie lo ve, él lo hace como honra. Y él me ha platicado, ahora quiero ir por 2 días del año. Y se pregunta en su corazón, ¿y si así voy avanzando llegaré a 365 días del año que yo dé para mi Dios? O 364, ¿no? Y que viva con un día. O sea, es maneras hermosas de honrar a Dios. Una mujer que hace su tiempo devocional, su lugar secreto todos los días, pero antes se bajaba así como que en pijama y medio despeinada, pero ella decidió bañarse y lavarse los dientes antes de hacer su tiempo devocional, para honrar a Dios. Nuevamente, esa es su manera. No te estoy diciendo que si lo quieres hacer en pijama, no pasa. Es lo que como tú decidas. Un hombre que daba su diezmo en efectivo, pero él separaba los mejores billetes para dar ese 10% con los mejores billetes. Qué lindo detalle, ¿no? O sea, es el corazón de honrar. Y Dios nos habla acerca de esto. Hace años yo leía mi Biblia en la noche y leía la palabra de Dios y me llegaba a mi cama y ¿sabes lo que me causaba cuando leía? Noche cansado, me quedaba dormido. Y de repente hasta me estaba cachando que cuando no podía dormir sacaba mi Biblia, ¿no? Como mi patilla para poder dormir. Y Dios me habló y me dijo, me estás dando tu peor hora del día para leer la palabra, para leer de mí, para estudiar de mí. Y yo cambié eso y ahora le dedico el primer hora en la mañana y la leo ahí y estoy más fresco y entiendo más porque Él merece mi honra. Y eso es algo muy hermoso. Conozco un hombre que lo que primero hace en el día, se resbala de su cama y dobla la rodilla y le da gracias a Dios y comienza su día. Y lo último que hace en el día antes de dormirse es dobla la rodilla y le da gracias a Dios. O sea, maneras hermosas de honrar a nuestro Dios. Yo te quiero hablar de 3 puntos muy precisos para honrar a Dios. Tomando aquí Deuteronomio, este pasaje en Deuteronomio 6, del 3 al 5. Moisés le está comenzando a dar las ordenanzas de cómo relacionarse con Dios al pueblo de Israel. Y antes de darle los 10 mandamientos, Moisés le dice esto: escucha con atención. Y esto es clave. Escuchar con atención, pueblo de Israel. Y asegúrate de obedecer. Y esta es una mancuerna increíble de honra. Porque no podemos obedecer ni no escuchamos. Y no tiene sentido escuchar si no vamos a obedecer, ¿no? Escucha con atención, pueblo de Israel. Asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien. Nuevamente. Qué lata. Dios nos quiere bendecir. O sea, ¿cómo lo convencemos de que no? ¿Verdad que sí? Él quiere vender, Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere grandes cosas para ti. Él quiere que seas cabeza y no cola. Él quiere que estés arriba y no abajo. Él quiere que prosperes en todo lo que hagas. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Y comienza aquí el primer mandamiento. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo comenzar o cómo honrar a Dios? Te voy a dar 3 cosas puntuales. Dice aquí, escucha, Israel. La primera es oír inteligentemente a Dios. Cuando tú escuchas, cuando tú oyes inteligentemente, intencionalmente, tú estás honrando. Ponlo en tu propia vida, ¿sí? Papá, cuando le estás hablando a tus hijos, ¿no? Y ya nomás tus hijos empiezan a decir, como que no te sientes muy honrado, ¿no? Profesor de escuela, ¿no? A lo mejor das clases ahí de educación física y estás ahí, de repente tú estás dándole las instrucciones y nadie te puso atención. ¿No es horrible? A diferencia de que de repente todos los alumnos están firmes y sí, profesor, ay, te sientes bien, ¿no? O sea, el escuchar es algo sencillo pero profundo hacia la honra a Dios. Si lo escuchamos, escucha, Israel, escucha, iglesia de Cristo, escucha, Puebla, escucha al Señor tu Dios.
el escucharlo a Él es el primer paso de honrarlo a Él y de continuar con otras muchas formas de honra. A lo mejor tú dices, pero ¿cómo escucho a Dios? Y nomás no lo escucho y no he encontrado la sintonía del radio. ¿Quieres ver el radio del cielo? Donde hay una sintonía directa al trono de Dios. ¿Sí? ¿Quieres conocerlo? Aquí está el radio. ¿Sí? ¿Te enseño a aprenderlo? ¡Tarán! Y lo empiezas, nomás tienes que ponerlo correcto, y empiezas a leerlo, empiezas a descubrirlo. O sea, fíjate qué sencillo, cuando tú y yo, o sea, este es un regalo de parte de Dios, o sea, nos las pone bien fácil. Dice, ya está escrito, ya está el libro, está en tu idioma, hasta en un lenguaje actual, ¿no? A lo mejor te gusta el vosotros y el ustedes y todo ese, hay unas versiones, pero este es un lenguaje más actual. Y cuando tú y yo empezamos a leer, empezamos a escuchar a Dios, así de sencillo, y empieza a haber un impacto. El apóstol Pablo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Verdad que le decimos la palabra de Dios? O sea, vamos a escuchar ¿a quién? A Dios. ¿Qué escuchamos? Sus palabras. Aquí está la palabra de Dios. Esta es la manera principal y cotidiana que tú y yo escuchamos la voz de Dios. Él te puede hablar como Él quiere. Él es soberano y puede mandar ángeles, puedes escuchar su voz audible, te puede dar una zarza ardiendo como Él quiera, pero la manera cotidiana y principal que te va a hablar es a través de tu lectura de la Biblia. Pero tienes que tener una Biblia, tienes que prenderla, abrirla y empezar a leer. Te voy a decir algo, aunque es algo sencillo, es de las disciplinas espirituales más difíciles que vas a enfrentar, más difíciles. Y tú dices, pero ¿por qué? Si nada más es, ya tengo Biblia, está en español, sé leer, ¿no? O sea, ¿por qué es tan difícil? Porque yo lo he visto en la vida de cristianos de décadas. Han estado en décadas en la iglesia. Y cuando les preguntas, ¿tienes el hábito de la lectura de la Biblia diaria? Te dicen, no. Y no saben por qué. Y no entienden qué sucedió. Y hay una batalla ahí que no les ha permitido dominar, y ellos mismos dicen, pero si yo he conquistado hábitos increíbles en mi vida y no he logrado conquistar el hábito de la lectura bíblica. Es de lo más difícil porque es de lo que más fruto va a producir en tu vida y en ti, en tu familia y en tu hogar y en tus generaciones. Escucha a Israel, escucha a tu Dios cuando empiezas a leerlo. Yo no puedo leer por ti. Yo leo y te comparto lo que yo leí. Es como cuando el pueblo de Israel salía a colectar el maná en el desierto. Este es el maná del cielo. Y todos los días tú tienes que salir por tu dotación de maná. Y te alimentas de esa dotación. Estás escuchando a Dios. O sea, no está complicado, pero sí hay un reto. Lo vas a descubrir cuando digas, sí, lo voy a hacer. Y en el tercer día de repente algo se te interpuso y tú ves una cita, se descompuso el coche, y algo sucedió, te perdieron tu Biblia, ¿sí? No encuentras tus lentes, yo no sé qué pase, pero ¿qué tienes que hacer? Pelearlo. ¿Por qué lo vas a pelear? Porque quieres honrar a tu Dios. Y esa va a ser la pasión que te va a llevar a dominar este hábito, esta disciplina espiritual. Aquí en la congregación aún tenemos el tiempo con Dios, no sé si lo conoces, es un libro devocional que trae un pasaje de la Biblia y luego trae la explicación de ese pasaje y una ilustración suavecito, así para que vayas poco a poco. Pero necesitas tener esa convicción para honrar a Dios, oír inteligentemente. Segundo, es obedecerlo alegremente. Después de oírlo, ahora tienes la oportunidad de obedecerlo. Porque si tú no lees, no vas a tener esta oportunidad de obedecerlo. O sea, aquí hablamos y abrimos pasajes y tú lo lees. ¿Y qué te sucede? Tú eres confrontado ahora con la voluntad de Dios y tienes dos opciones. O eres indiferente a lo que Dios habló a tu corazón, o lo vas a honrar obedeciéndolo. ¿Sabes qué? Cuando tú lo honras, ahí en los cielos los millares de ángeles de repente se paran tantito y voltean y dicen, ¡oh! Ahí hay un hijo entendido honrando a Dios. Y la vida del cielo está descendiendo en él y sobre él y en su casa y en su caminar y en su pensar y en su soñar y en su actuar y en que le vaya bien cuando él hace cualquier cosa, no importando los retos. Obedecer a Dios alegremente. Necesitamos escucharlo, eso es lo primero. En verdad lo honras de una manera increíble cuando tú lees tu Biblia.
la cantidad que tú quieras, las páginas que tú quieras, pero que sea frecuentemente. Yo quiero honrar a Dios todos los días, no solamente el 24 de diciembre. Yo quiero honrarlo todos los días. Y el obedecer es una oportunidad. O escúchalo, obedécelo, y lo tercero es alábalo apasionadamente. Y a veces, nuevamente te decía, cada vez que tú ves adoración o alabanza, tú puedes poner honra. Hónralo apasionadamente. Cuando tú y yo alabamos, y yo sé que te identificas con los cantos, esta reunión la comenzamos con cantos, y estos cantos, ¿de quién hablan? De Dios. ¿Y qué es lo que dicen? Lo que Él ha hecho por nosotros, lo que nosotros significamos para Él. Y al cantarlos estamos alabando a Dios, lo estamos honrando. La música es un buen vehículo para alabar a Dios, pero ¿sabes qué? No es el único vehículo. Todo lo que tú y yo hacemos en nuestro día puede alabar a Dios. Ahora, déjame hablar un poquito de la alabanza corporal, esto que hacemos el domingo. Es algo de honra a Dios. ¿Sabes por qué comenzamos la reunión alabando a Dios? Porque queremos honrarlo a Dios. Y al honrarlo, atraemos la vida del cielo. La palabra dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita en la honra de su pueblo. Y cuando tú y yo comenzamos honrándolo, viene la vida de Dios. Y entonces comienzan a suceder cosas aquí, porque Él empieza a impactar tu mente, tus pensamientos, empieza a ordenar tu corazón. Empieza a echar fuera cualquier cosa oscura. Empieza a quitar toda confusión, porque Dios de los ejércitos celestiales está aquí cuando tú y yo lo honramos. A lo mejor tú dices, pues yo pensaba que los cantos eran para hacer tiempo, para que todo el mundo llegara, ¿no? No estamos haciendo tiempo y comenzamos bien puntual. Pero una manera de honrar a Dios es llegar puntual y decir, Dios, yo quiero alabarte, y levanto mis manos, y cosas ya están sucediendo en tu vida y en la vida de la iglesia y en la vida de tu familia cuando lo honramos. Pero no es la única manera de alabarlo, de honrarlo. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 1, que todo lo que soy alabe al Señor. Nuevamente, que todo lo que soy honre al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Y esta es la perspectiva, porque venimos aquí el domingo para agarrar fuerzas, para sintonizarnos, para comer un poco de maná. Pero ¿sabes qué? El resto de la semana debe ser una semana de honra a Dios. Que todo lo que soy, mi lunes, mi martes, mi miércoles, mi jueves, mi viernes, mi sábado, mi domingo, mi lunes, mi martes, y así te sigues. Alabe a Dios. En la mañana y en la tarde. ¿Cómo me relaciono con otros? ¿Sabes que una manera increíble de honrar a Dios es cómo tú tratas y honras a otros? Porque tus relaciones horizontales honran tu relación vertical con Dios. En esto conocerán si son mis discípulos, si se aman unos a otros. Honras a Dios en cómo te relacionas, cómo vives tu matrimonio, cómo vives tu familia, cómo haces negocios, cómo trabajas, porque ya no trabajamos para los hombres, trabajamos para honrar a Dios. Y entonces eres el mejor empleado. Y alguien te pregunta y dice, ¿por qué estás haciendo eso? Porque yo estoy honrando a Dios. Había unos hombres que habían sido encarcelados hace unas décadas en la vieja Rusia comunista. Y estaban, Lituania creo que era, y estaban encarcelados por el Evangelio. Y estaba reunido este grupo de creyentes y recibían una porción diaria de arroz como su sustento único. Y de repente uno dijo, ¿no hemos diezmado? Y se dieron cuenta que no estaban honrando a Dios. Y entonces comenzaron a separar la 10ª parte del arroz que le daban. Y lo empezaron a dar a otros ahí en la cárcel. ¿Y sabes lo que sucedió? Hubo un avivamiento en esa cárcel. Los demás presos decían, ¿qué es esto? ¿Cómo que me das lo poco que te dan y nos los dan? Y empezaron a compartir el Evangelio de manera increíble. Y toda la cárcel cambió de ambiente. Porque un grupo de hijos entendidos de Dios decidió honrarlo. ¿Cómo lo vas a honrar? ¿De qué manera? Que todo lo que soy honra a Dios. Lo escuchamos, lo obedecemos y lo alabamos. Este es el principio. Lo que uno honra será atraído. Lo que uno honra será atraído. Si tú honras a Dios, estás atrayendo a Dios a tu vida. La vida fluye a través del honor. Si tú estás orando, Señor, interven en esta situación, honra a tu Dios. Y estás atrayendo la vida, el poder, el entendimiento, la sanidad, la libertad.
Cuando estamos como familia honrando a Dios, en donde estés, te llega ese domingo, el día del Señor, y tú separas este tiempo, tú estás honrando a Dios y sabes qué estás haciendo, estás atrayendo el mismo cielo aquí en la tierra, estás diciendo de una manera puntual, efectiva e irresistible que tu reino venga aquí, porque aquí hay una cultura de honra para aquel digno, el que es digno y el que le pertenece la honra. Cierra tus ojos un momento y quiero concluir volviéndote a hacer esta pregunta. ¿Cuánto vale Dios para ti? Algo que tienes que saber para contestarla es ¿cuánto vales tú para Dios? Porque cuando tú meditas en esto, ¿cuánto valgo yo para Dios? Hay una respuesta puntual. En la vida, en la encarnación de Jesucristo, en la muerte en su cruz, en su sufrimiento. Tú y yo valemos para Dios la vida de su Hijo unigénito, santo y puro, Jesucristo. Eso es lo que tú y yo valemos para Dios. Tú y yo ya hemos recibido la mayor de las honras que nadie puede recibir. El ser equiparado con la vida de Jesucristo, el decir tú vales. Jesucristo dice tú vales mi sufrimiento, tú vales mi sangre derramada en la cruz por ti, por tu perdón, para reconciliarte con el Padre. El Padre dice tú vales pagar el precio tan costoso para tu perdón, para adoptarte en la familia del Padre. Y sabiendo cuánto vales para Dios, ahora sí responde, ¿cuánto vale Dios para ti? Y yo te pregunto, ¿valdrá tu honra? ¿Valdrá detener tu vida un momento para escucharlo? ¿Valdrá el decir, ya no lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer a tu manera, Dios? Señor, te queremos honrar en lo individual, como familias y como iglesia. Señor, queremos establecer en nuestra vida y en nuestro hogar una cultura de honra a ti que eres digno, a ti que te pertenece la honra. Señor, perdónanos si hemos sido indiferentes. Perdónanos si hemos sido burlones. Te pedimos perdón, Dios. Ayúdanos a ser creativos en nuestra honra a ti. Que no sean fórmulas religiosas, Señor, que seguimos, que ni siquiera entendemos. Que sea una relación fresca y viva, de conocerte y de ser conocido, de amarte y ser amado, de honrarte y ser honrado. Toda la honra es tuya, Señor. Yo honraré tu nombre, que todo lo que soy honre todo lo que tú eres, todo lo que tú haces. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Te imaginas lo que va a suceder con una iglesia que entienda el honor a Dios? La vida del cielo que vamos a traer y la transformación que vamos a lograr, comenzando en nuestras propias vidas y nuestras familias, en la vida de esta ciudad, en la vida de este estado, en la vida de esta nación, en la vida de este planeta. Porque un puñado de hombres decidan honrar a Dios al compartir su arroz, con esa motivación de amor, no preocupándonos de nada más de que Dios reciba lo que Él merece. Está padre, ¿verdad, familia? Yo estoy emocionado para honrar más a Dios, pero
para escuchar muchas historias de ustedes, de cómo están creativamente, alegremente, libremente honrando a su Creador.